Hola a todos. Hoy es lunes, 20 de abril de 2026, y está aquí nuestro querido amigo, nuestro hermano, Larry Johnson. Espera un momento. Hold on right there. Brother, no. Hermano, no. Exijo el estatus de padre. Aceptado. La gente viene y te dice, oye, Nima, ¿quién es tu papi? Perdón. Sorry. Yeah, accepted, yeah. Sí, lo acepto. Se llama Stace, y también soy tu. Ese te ocho. I am your student as well. I accept Yeah, that as actually, well. I am old enough to be your dad. Soy lo bastante mayor como Zuckerberg y te tengo mucho cariño. Lo diré así. Así que, si la cosa con tus propios padres no funciona, dímelo. Te adopto. Let me know, I'll adopt you. Larry, let me start with what's Larry, going on déjame right now. empezar por lo que está ocurriendo ahora mismo con el caso de la guerra en Oriente Medio. Las últimas noticias dicen que dentro de unas horas, J.D. Vance, junto con Jared Kushner y Steve Witkoff, van a aterrizar en Pakistán. Van a estar allí. Hasta ahora, por lo que hemos visto del lado iraní, han dicho que no, que todavía no han decidido ir. Sí, y una de las principales razones de eso es el ataque de Estados Unidos a un buque comercial con bandera iraní. Han roto el alto el fuego al atacar ese barco. Así que ayer dijeron que iban a responder. No sé cuál será su respuesta. ¿Cuál es tu interpretación de la situación actual? What is your understanding of the current situation? Well, again, there's no foundation. Bueno, una vez más, no hay ninguna base para negociar a la luz de las declaraciones de Trump del viernes. Recuerda que Trump, cuando anunció el bloqueo, eso fue un acto de agresión contra Irán. Al principio eran solo palabras, pero luego, al atacar ese barco de carga que venía de China, eso ya es un acto de guerra, sin más. Y sé que hubo algunas negociaciones entre bastidores entre Irán, Pakistán y Estados Unidos. Me dijeron el viernes que gracias a los esfuerzos de J.D. Vance, habían llegado a un acuerdo con Irán que aceptaba las condiciones previas de Irán y que estaban avanzando. Y entonces Trump lo saboteó y lo echó todo por tierra. And then Trump sabotaged it and blew it up. So then on top of that, when he added in the Y además de eso, cuando él añadió el bloqueo, claro, desde el punto de vista de Irán, ¿de qué se puede hablar? Es decir, Estados Unidos sigue siendo el agresor aquí. Así que yo anticipo que van a atacar un barco estadounidense. Y creo que hará falta algo como el hundimiento de un barco de Estados Unidos para que el país despierte y entienda que no podemos seguir por este camino. Seguimos teniendo lo que yo llamo guerras sin coste. Sufrimos muy pocas bajas, o al menos están haciendo un buen trabajo ocultándolas, mientras causamos daño a otros, y esperamos que con nuestro acoso, esos otros acaben obedeciendo, como un perro. Pero Irán no está jugando a eso. And Iran's not playing along. Yeah. It seems that Pakistan is doing its best. Parece que Pakistán está haciendo todo lo posible por dialogar con la administración Trump. El propio Donald Trump, según comentan las fuentes pakistaníes, está considerando levantar el bloqueo. ¿Qué significa eso, Larry? Porque todo el concepto de atacar un buque comercial iraní, ¿qué implica realmente? ¿De qué manera eso va a darle ventaja a Estados Unidos o a reforzar su posición en las negociaciones? Well, they see it as part of it. All they have to do is collapse. Bueno, ellos lo ven como parte del plan. Creen que solo tienen que hundir la economía iraní y así obligarán a Irán a rendirse. Pero ya sabes, es un error. Se basa en premisas falsas. Aún así, ese es su razonamiento. Piensan que si simplemente los bloqueamos, otra vez, sin haber aprendido nada del pasado. Por el amor de Dios, llevamos 66 años con un bloqueo efectivo sobre Cuba y no ha funcionado. El pueblo cubano ha sufrido, sí, pero eso no les ha llevado a cambiar su gobierno ni a rendirse ante Estados Unidos. Y en este caso, Irán tiene muchas más opciones. No es una isla. Una cosa es rodear y bloquear un país insular y otra muy distinta es hacerlo con un país que tiene fronteras abiertas al norte y al este, por donde puede conseguir todo lo que necesite por tierra. No tienen que preocuparse de que les llegue por mar. They can get whatever they need over land. They don't have to worry about it coming over water. Creo que, por la naturaleza de los temas que Estados Unidos e Irán están intentando negociar,
de los que hablaré en un momento, el propio concepto del alto el fuego se basa en esta guerra. Querían poner fin a esta guerra de desgaste, al menos Estados Unidos. Y este nuevo juego que están empezando es, en cierto modo, otra guerra de desgaste. En cuanto termine el alto el fuego, no van a poder mantenerse tan cerca de las costas iraníes. Bueno, no solo eso. El otro factor que va a influir aquí es el clima. Y como sabes, el profesor Morandi ya ha hablado de ello. No sé si alguna vez has estado, por ejemplo, en Qatar en mayo, pero es como estar dentro de un maldito horno de pizza. No es tan extremo como en Qatar, pero en el suroeste de Irán tenemos un clima parecido. Las temperaturas pueden superar los 50, incluso los 60 grados, algo así. Sí, Celsius. Celsius. Entiendo que es Celsius, porque en Fahrenheit serían como 120 grados. Y eso en mayo. No me podía creer el calor que hacía. Y además, las tormentas de arena llegan de repente. Eso ya es otra historia. Así que, si Estados Unidos va a hacer algo sobre el terreno, por así decirlo, si intenta lanzar operaciones terrestres, tiene una ventana de tiempo bastante corta. Tiene que ser en las próximas 3 semanas. Después de eso, se enfrentarán a problemas serios con el clima. Y el calor. La gente piensa que el calor solo afecta a los soldados. No, también afecta a los aviones. Los problemas de mantenimiento aumentan. Así que, de nuevo, eso obliga a Estados Unidos a mover sus operaciones aéreas, lanzándolas, por ejemplo, desde Chipre, desde Jordania o desde Israel. Y eso provoca más desgaste en las máquinas. Y esas máquinas al final se estropean. ¿Podría eso? Has mencionado la situación del clima. Entiendo que si Donald Trump nos dijera con sus nuevas publicaciones en Truth Social que va a atacar las redes eléctricas junto con los puentes, todo eso, y que la respuesta de Irán fuera atacar el mismo tipo de instalaciones en otros países. Como decías, el factor climático está en juego, y eso es un problema enorme para la región. ¿Y cómo va a presionar eso a las partes, a todas las partes implicadas en la negociación, en las conversaciones? Bueno, partamos de la suposición de que Irán lo consigue, ¿vale? Que logra dejar sin electricidad a la mayoría de la población y de las ciudades de los Emiratos Árabes Unidos o de Arabia Saudí. La gente va a tener que abandonar esas ciudades. Quiero decir, hará demasiado calor como para seguir viviendo allí. Habrá algunos generadores aquí y allá, pero en general no será habitable. Así que claro, el movimiento de población en ese momento va a generar una presión política enorme, porque de nuevo, su argumento hacia Estados Unidos será: nos prometiste que nos protegerías. En lugar de protegernos, nos has dejado vulnerables. Nos has convertido en un objetivo. Por supuesto, esos países también se han convertido en un objetivo por su cooperación con Occidente y por permitir que se realicen operaciones militares desde su territorio. Irán tiene todo el derecho del mundo a castigar a esos países por eso. Creo que el problema es que te dije que sería importante hablar de estos temas de naturaleza de suma cero cuando se trata del estrecho de Hormuz. No hay cooperación entre Irán y Estados Unidos en el caso del estrecho de Hormuz. No, así es. No van a aceptar nada de ese tipo. ¿Qué intenta conseguir Trump con el tema del estrecho de Hormuz? Bueno, él quiere que esté abierto. Es así de simple. Y quiere que Irán deje de ejercer control. He oído, ya sabes, que hay otros, y lo digo entre comillas, analistas. Este profesor Jiang, lo has visto, anda por todas partes. Y le escucho y es como, no lo entiendo. De verdad, no hay sustancia ahí. Pero bueno, lo invitan y empieza a decir que sí, podrían bloquear el estrecho de Malaca. Vale,
Entendamos por qué Irán es eficaz ahora mismo bloqueando el estrecho. Irán no necesita una marina de aguas profundas, ¿verdad? Iran doesn't need a deep water, blue water navy. It has drones and missiles that are positioned. Tiene drones y misiles situados dentro del país, a tal profundidad que no es nada sencillo para Estados Unidos enviar bombarderos o lanzar misiles para destruir esos objetivos. El terreno le da a Irán una capacidad real para controlar ese estrecho. Ahora bien, además de eso, también tiene drones marítimos, submarinos, de superficie y aéreos. Pero eso no es lo que le da el poder de controlar el estrecho. Su poder consiste en algo muy claro. Si no tienes nuestro permiso, si no coordinas con nosotros de antemano, hundiremos tu barco. Así de simple. Pues bien, eso no se puede hacer en el estrecho de Malaca. Real simple. Well, you can't do that in the Malaccan Straits. In the Malaccan Straits, there's no. En el estrecho de Malaca no hay una fuerza militar, ni un montón de misiles, ni un grupo de drones en tierra. La tarea militar de decir, por ejemplo, vale, vamos a desembarcar, entrar y tomar esa parte de Irán para que no puedan lanzar esos misiles. Bueno, esa sería la única forma de garantizar que no hubiera más interferencias en el estrecho. Pero el problema es que harían falta, no sé, 1 millón o 2 millones de hombres para hacerlo. Y luego está el hecho de intentar llevarlos a tierra sin que los maten. Buena suerte con eso. Por eso dije lo que dije. Esta gente intenta establecer paralelismos con el estrecho de Bering o con el de Malaca, y es una tontería. De verdad, es absurdo. Pero ya sabes, se salen con la suya y hablan de ello como si supieran de lo que están hablando. Sí, el segundo tema, Larry, que es un juego de suma cero, es el enriquecimiento de uranio en territorio iraní, ¿verdad? Creo que nadie en Irán puede negociar sobre eso. Es imposible. No va a ocurrir aunque Donald Trump decida ir en esa dirección, porque no tiene sentido. Durante tanto tiempo, Irán lo sacrificó todo, Larry, la economía, la gente que participó en ese programa, para llegar al punto en el que están ahora. Y hoy lo tienen todo dentro del país, en lo que respecta al programa nuclear iraní. Y de repente, Donald Trump quiere eliminar eso de la escena. ¿Es posible que Donald Trump entienda que eso es imposible de hacer? No, bueno, en el estado mental actual de Donald Trump, no puede entender eso. Todo el tema nuclear es solo una cortina de humo. No es eso. Supongamos que Irán nunca hubiera tenido un programa nuclear. ¿Crees que entonces Estados Unidos diría hoy, vale, vivamos y dejemos vivir, llevémonos bien con Irán? Ni de broma. Es la República Islámica lo que nos saca de quicio. Ya sabes, en Occidente creamos toda una mitología sobre la ley Sharia y los estándares islámicos estrictos, eso de que golpean a las mujeres en la calle si no llevan el velo, ese tipo de tonterías. Así que el tema nuclear es solo una excusa. Nada más que eso, un intento de destruir el régimen. El cambio de régimen es el objetivo final, destruir la República Islámica. A Estados Unidos no le soporta que el pueblo de Irán se levantara en una revolución popular en los años 70, en 1979, y expulsara al Shah, un líder que nosotros, Estados Unidos, habíamos colocado mediante un golpe de la CIA dirigido por Kermit Roosevelt, el hijo de Teddy Roosevelt, si no me equivoco. Así que no podemos tolerarlo. Tenemos que mantener el control. ¿Cómo se atreven los iraníes a afirmar su propia independencia? Y el hecho de que eligieran ser una república islámica fue su decisión. Eso no se les impuso desde fuera. Verás, yo sí veo ciertos paralelismos con la Revolución Americana de 1776. De nuevo, liberarse de un imperio colonial e intentar convertirse en un estado independiente de ese colonizador. En el fondo, eso es lo que enfurece a Occidente, que Irán se atreva a ser independiente. Porque no fue, ya sabes, una criatura o una creación de China, de Rusia o de extraterrestres. Fue algo propio de Irán. Y aunque a Occidente eso pueda no gustarle, esa es la realidad.
y creo que todos acabamos aprendiendo a aceptarlo. West may not like that. That's the reality, and I think we all learn to accept that. Larry, here is what CNN just reported that the White House correspondents. Larry, mira lo que acaba de informar CNN. Los corresponsales de la Casa Blanca dicen que J.D. Vance y la delegación estadounidense todavía no han salido de Washington, D.C. rumbo a Islamabad. Eso contradice lo que dijo Donald Trump. Él aseguró que ya iban para allá y que llegarían en unas horas. Y sabes, es increíble, Larry, porque Donald Trump, ayer, sí, fue ayer, dijo que J.D. Vance no iba a ir por motivos de seguridad. ¿Te acuerdas? Ya contaron la misma historia antes, en la primera ronda de negociaciones. Lo repitió. Luego más tarde supimos por Caroline Lovett que ella dijo que sí iba a ir, que iba a encabezar la delegación. Así que algo está pasando dentro de la administración. No intentéis salir a hablar sin consultar con nadie, haciendo ese tipo de afirmaciones. Yeah, we ought to update the George M. Cohan song. Sí, deberíamos actualizar la canción de George M. Cohan. Allí, J.D. Vance, ahí viene. Allí. Perdón, esto es absurdo. Trump está intentando, ya sabes, mucho de esto es pura manipulación del mercado. Y sigue pasando hoy en día. No me lo puedo creer. Esta gente de Wall Street se ha tragado esa basura de que la paz está cerca, o que los iraníes se van a rendir en cualquier momento. No, no lo van a hacer. Noticia de última hora. Trump está acorralado. Está buscando una estrategia de salida, pero no quiere admitir que se ha equivocado, y que lleva equivocado desde el principio. Pero esa va a ser la única salida. No veo a Irán haciendo nada. Yo le aconsejaría a Irán que no haga nada para ayudar a Donald Trump a salvar la cara. Que le den. Él mismo provocó todo esto, sin ningún otro motivo. Los rostros de esas 168 niñas asesinadas el 28 de febrero deberían arder para siempre en los corazones y las mentes del pueblo iraní. In the hearts and minds of the Iranian people. There's the United States must pay for that. Estados Unidos tiene que pagar por eso. Y eso significa que no puede haber concesiones a Estados Unidos en ese asunto. Ellos asesinaron a esos niños. Y es Estados Unidos, da igual. No se puede, en mi opinión, confiar en que Estados Unidos firme un acuerdo que garantice la seguridad de Irán, a menos que elimine todas las tropas estadounidenses que están en los países del Golfo. Me preguntas por el plan de 10 puntos. Una de las exigencias es precisamente tener garantías de seguridad, y no necesariamente lo vinculan a la presencia de tropas. Pero una vez que eliminas las bases estadounidenses, haces que sea imposible para Estados Unidos atacar a Irán, a menos que empiecen a reforzar esas bases. Así que eso le da a Irán una advertencia. Vale, algo pasa. Vienen a por nosotros. Hace unos momentos hubo una llamada telefónica, Larry, entre el ministro de Asuntos Exteriores de Irán y el de Pakistán. Y están intentando hacerlo, como te dije. Están haciendo todo lo posible para convencer a Irán de que vaya a Islamabad. Y Donald Trump, esto es lo que acaba de decir, que si el alto el fuego expira, caerán muchas bombas sobre Irán. Así que, literalmente, estamos volviendo a la guerra. Sí. Y no sé qué más tienen ahora mismo, porque hemos sabido que un nuevo portaaviones se dirige al Oriente Medio. El Gerald Ford está volviendo. Lo vimos en las noticias. No sé dónde está en este momento. Pero al parecer, están en algún punto del Mar Rojo, lo cual me sorprendió. Porque si yo fuera ellos, saldría de allí lo más rápido posible. Porque cuando esto se caliente, y se va a calentar otra vez, no es cuestión de si ocurrirá o no. Los hutíes han prometido que van a atacar al Gerald Ford. Va a hacer falta una catástrofe importante, como el hundimiento de uno de los portaaviones, o incluso de uno de los destructores, y la muerte de algunos marineros estadounidenses, para que por fin, de verdad, despierten los demás líderes políticos en Estados Unidos y le digan a Trump, tienes que parar esto ya, no puedes seguir así. Porque lo último que puede permitirse ahora Estados Unidos es verse metido en otra guerra en el extranjero que dure meses o incluso años. That's going to last for months, if not years.
Donald Trump came out yesterday praising Israel Ayer, for what- Donald what Trump they're salió elogiando a Israel doing, por lo que está haciendo para ayudar a Estados Do you see Unidos. any sort of sign that ¿Pero ves Israel algún is- indicio de que Israel esté actuando realmente en esa dirección? There's so much Da la impresión de que están tan centrados en la situación en la frontera con Líbano que no están tan implicados en esta guerra They're not contra that Irán. much involved in this war against Iran. No, they're too busy destroying statues of Jesus. No, mira, están demasiado ocupados destruyendo estatuas de Jesús. Siguen demasiado ocupados intentando destruir símbolos cristianos, símbolos islámicos. Quiero decir, es repugnante. Son una cultura despreciable. Esto es, y la buena noticia es que empieza a despertar cierta indignación en Estados Unidos. Ya sabes, hace unas 3 semanas, el Domingo de Ramos, celebrado dentro de lo que llamaré el cristianismo occidental, a diferencia del ortodoxo oriental, cerraron la iglesia del Santo Sepulcro. Bueno, esa iglesia lleva ahí a ver, unos 2000 años, o 1900, que sería alrededor del año 354 después de Cristo. Así que se construyó en el siglo IV. Y aquí estamos, 17 siglos después, y la están atacando. Así que el problema de fondo es el odio de esos fanáticos sionistas. Siguen atacando a cristianos palestinos, a musulmanes palestinos, da igual. Han estado yendo muy en serio contra los cristianos palestinos. Y Trump lo permite. And Trump lets it happen. Larry, sabemos que esta guerra no va a terminar y que no hay negociaciones serias para poner fin a este conflicto. Exacto. Entonces, en cuanto al equilibrio del poder militar en este momento, ¿cómo ves el campo de batalla? Creo que esta pausa va a terminar pronto y que volverán a la guerra. ¿Cómo ves ese equilibrio y cómo describirías la situación en la que se encuentra ahora mismo Israel? Yeah, Israel's got probably the most difficult situation. Sí, Israel probablemente tiene la situación más difícil, así que vamos a dar un paso atrás y ver qué ha puesto de manifiesto esta guerra, estos combates. Y no es algo nuevo. Volvamos 8 meses atrás, a marzo de 2024. En ese momento, Estados Unidos prometió que iba a abrir el Mar Rojo, abrir el estrecho de Bab el-Mandeb y garantizar la libertad de navegación atacando a los hutíes. Durante unas 7 semanas, Estados Unidos atacó sin descanso. Los hutíes siguieron lanzando misiles y al final, Estados Unidos dijo, declaramos la victoria, nos vamos a casa, y se retiró. Así que no pudimos derrotar a los hutíes. El ataque a Irán ha dejado claro que ahora mismo Estados Unidos es un caballo de un solo truco. Tenemos que depender del poder aéreo para proyectar fuerza. We have to rely upon air power to project force. We got our Navy out there, and yeah, we're grabbing a cargo ship. Tenemos a nuestra armada ahí fuera, y ahora estamos capturando un barco de carga que ni siquiera está armado. Vaya, qué duros somos. Pero claro, tenemos que hacerlo lo bastante lejos de las costas iraníes para que no nos alcancen con misiles, con drones submarinos o con esos mini submarinos que tienen. Así que al final, la armada acaba siendo casi irrelevante. Sí, tienen esos portaaviones carísimos y una flotilla. Llevan un par de destructores con ellos, pero no pueden acercarse a la costa, que es justo donde deberían estar si quisieran ser realmente eficaces. Y las tropas terrestres, ni pensarlo. La era de la guerra con drones ha hecho que sea prácticamente imposible concentrar tropas en un solo lugar. Eso y los misiles balísticos de corto y medio alcance. Así que la forma tradicional de hacer las cosas, la que era común en el siglo XX, ya no sirve. Esto ha dejado claro que el poder militar de Estados Unidos tiene límites. Al mismo tiempo, está Irán, que ha demostrado que con misiles enterrados bajo tierra y con las principales instalaciones de producción también bajo tierra, están a salvo. Estados Unidos, incluso si usara un arma nuclear, no va a destruir esos lugares. Están demasiado profundamente enterrados en granito como para poder ser alcanzados. Y eso nos lleva a Israel, que sigue librando lo que yo llamo una guerra convencional del siglo XX, pero no está teniendo éxito. I draw Hamas as the
Pongo a Hamas como el ejemplo clásico de una zona claramente delimitada, de unos 40 kilómetros de largo y entre 8 y 11 de ancho, según el punto en el que estés. Y los israelíes la tenían completamente rodeada de tal forma que no veo cómo podrían entrar suministros. Así que uno pensaría que en algún momento Hamas se quedaría sin recursos. Pero hasta ahora no ha sido así. Y ya llevamos más de 2 años, casi 2 años y medio en esto. Diciembre, enero, febrero, marzo, sí. Así que llevamos 2 años y medio y aún así Israel no ha conseguido derrotar a Hamas. Y cuando digo derrotar, me refiero a obligar a Hamas a rendirse, a decir, nos rendimos, no podemos seguir luchando. No, van a seguir luchando. We can't continue fighting. No, they're going to continue fighting. Yes, Israel has leveled, virtually destroyed. Sí, Israel ha arrasado, prácticamente destruido toda Gaza. La ha convertido en un paisaje lunar, pero no ha derrotado a Hamas. Y ahora está combatiendo con Hezbollah. Ha hecho en esas aldeas que antes estaban junto a la frontera lo mismo que en Gaza. Las ha arrasado por completo. Ha creado una especie de zona muerta. Pero cuando los israelíes intentan avanzar, Hezbollah sigue emboscándolos, haciéndolos retroceder. Y el problema es que Israel no tiene la estructura militar necesaria. Son demasiado pequeños para librar 2 guerras al mismo tiempo. Y vaya, ahora están luchando en 3 frentes. Están combatiendo en Gaza, en Cisjordania, en Líbano y tan contra Irán. Van a agotar sus recursos hasta el punto de volverse ineficaces. That they will become ineffective. Do you understand, Larry, ¿Lo entiendes, Larry? En lo que respecta a la continuación de la guerra, ¿qué ha hecho hasta ahora Estados Unidos para mejorar su posición? Sabemos que han traído otro portaaviones más. El Gerald Ford ha vuelto, aunque tuvo algunos problemas. ¿Y cómo va a cambiar eso su capacidad de influencia en la región? their leverage in the region? Well, it really doesn't. It's just one more asset they've got to figure. Pero en realidad no es así. Ya sabes, es solo otro recurso más que tienen que decidir dónde colocar y mantener a salvo. Un portaaviones, al fin y al cabo, es una base aérea móvil. Lo acercas lo suficiente a la costa para que los aviones, al despegar, puedan penetrar lo bastante en territorio iraní como para causar daños. Hasta ahora, gran parte de los ataques en Irán desde el aire se han hecho con misiles de largo alcance. Los Jasmine, cuando se lanzan, pueden recorrer hasta unos 800 kilómetros. Así que ha sido poco común ver muchos aviones estadounidenses o israelíes sobre territorio iraní. E Irán ha conseguido derribar varios. Y creo que, si en la próxima oleada de ataques intentan hacerlo con aviones dentro de Irán, las cosas van a salir mal. Mira, el Gerald Ford, el George H.W. Bush y el Abraham Lincoln son 3 grupos de portaaviones de ataque allí. Si consiguen acercarse a la costa, eso significa que habrá más aviones capaces de intervenir y lanzar ataques, y puede que precisamente de eso dependa este plan de bombardeos masivos. Creo que esa es una de las razones por las que están llevando el Gerald R. Ford. Puede que lo retrasen. Se ha comentado que podría ocurrir esta misma noche o mañana, pero en Remidin, Forward, podrían esperar que todos los portaaviones en posición, bien abastecidos de combustible, y lo bastante cerca como para usar ese Daxer. Entonces ninguno de ellos va a estar cerca de Israel para defender a Israel. Ninguno de esos portaaviones. No. No están ahí para defender a Israel. Quiero decir, sinceramente, ¿qué pueden hacer? Los misiles de defensa aérea, los PAC-3 del sistema Patriot y los del THAAD ya se han agotado. Están vacíos o casi vacíos. No hay manera de que hayan recibido más, porque desde el principio había un número limitado. Eso no se puede subrayar lo suficiente. Perdón, hay muchísimo polen ahora en primavera y me hace llorar los ojos y moquear. Sí, así que creo que están más bien para la parte ofensiva, en lugar de intentar proteger a Israel, porque en la práctica no pueden. Pero están moviendo los sistemas de defensa aérea en Jordania. Mira las imágenes, Larry.
los sistemas THAAD y Patriot en Jordania, han reubicado esos sistemas en otros lugares para estar menos expuestos. Pero parece que según las imágenes por satélite, los han encontrado y saben exactamente dónde están esos sistemas de defensa aérea. Y otro punto, Larry. Ayer estuve hablando con Stas. Mencionó algo importante. Dijo que están tan cerca unos de otros que, si se lanza un misil balístico allí, podrían ser destruidos todos. Right, yeah. Sí, claro. Bueno, y eso da por hecho que realmente tienes los misiles que se pueden lanzar, ya sabes, los PAC-3. Y como dije, se han acabado, o si no, quedan menos de una docena. Podrían responder a una sola andanada de misiles, pero si hay más de una o dos, no. Esto es simplemente otra muestra de autoengaño, de pensar que somos más fuertes militarmente de lo que en realidad somos. El bloqueo iraní y el bloqueo de Trump en el Golfo Pérsico están literalmente poniendo de rodillas a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Larry. La situación en el Golfo Pérsico, como hemos visto, los Emiratos Árabes Unidos se están quedando sin efectivo. Le están pidiendo a Estados Unidos, si nos dais dinero, bien, si no, nos acercaremos a China. Empezaremos a usar yuanes y parece que los países del Consejo están yendo en esa dirección. El resultado de todo lo que ha pasado hasta ahora es la realidad que ahora les está golpeando. Bueno, sí, eso es lo que solemos llamar los efectos fortuitos de la guerra. Ahora, por lo que entiendo, no he tenido tiempo de verlo, hay un periodista, Richard Medhurst, que dice que esto en realidad va a ser una victoria para el petrodólar y una derrota para los BRICS. Y yo pienso, tío, ¿qué te has fumado? Porque si acaso, ha pasado justo lo contrario. Esto ha dejado claro que el petrodólar ya no manda en el mundo y que las alternativas que están creando los BRICS, la demanda de esos servicios, está acelerándose, no frenándose. Y los chinos en particular se están beneficiando de todo esto. No solo están usando su propia moneda, sino que además han desarrollado, digamos, la arquitectura financiera que sostiene todo este sistema. Mientras tanto, Occidente sigue dependiendo, ya sabes, de las transferencias interbancarias. The West is still dependent, for interbank transfers. The West is still dependent upon SWIFT. Occidente sigue dependiendo de SWIFT. Y SWIFT, fíjate, tiene un nombre irónico, porque SWIFT significa rápido. Pero en realidad, SWIFT es un sistema de mensajería que funciona más bien despacio. Una transacción puede tardar días e incluso más de una semana en completarse a través de este proceso. Los chinos, en cambio, tienen SIPS, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos, totalmente digital. Es como enviar dinero por Internet con Zelle o con cualquier otro sistema de transferencia electrónica. Es prácticamente instantáneo. Así que esta guerra está redirigiendo y reestructurando las finanzas globales. Y como señalas correctamente, los estados del Golfo, y en particular los Emiratos Árabes Unidos, lo están pasando mal porque no tienen suficiente flujo de efectivo. Antes sí tenían mucho dinero guardado y además poseían bonos del tesoro, pero ahora la situación es distinta. Pero no están enviando petróleo. Y ciertos productos, como el gas natural licuado de Qatar, tardarán entre 3 y 5 años antes de que vuelvan a estar operativos, si es que lo consiguen. Claro, ese es el punto que, una vez más, la mayoría de la gente en Occidente y muchos analistas financieros están pasando por alto. El daño que se ha hecho a la infraestructura en el Golfo es tan grande que no se va a reparar fácilmente. Es como si la guerra terminara hoy. No se trata simplemente de abrir el grifo y que todo vuelva a funcionar. No, van a pasar meses, como mínimo, y lo más probable es que sean años antes de que se repare el daño y los sistemas vuelvan a operar con normalidad. Así que la crisis económica, se acerca, y con cada día que pasa va a empeorar. Creo que lo máximo que puede hacer la administración Trump con el tema de esta reforma comercial es obligar a los iraníes a cobrar,
al menos a algunos de esos países que usan este comercio en dólares. Y ahí viene la segunda parte de la pregunta. Irán lleva tanto tiempo bajo sanciones de Estados Unidos que no tiene sentido que quiera ir en esa dirección para recibir dólares. Así que Donald Trump tiene que hacer algo con las sanciones. Todo está conectado. No se pueden aislar algunos temas y decir que no tienen relación entre sí. Todo está conectado. Da igual lo que intente hacer Donald Trump. Tiene que aceptar, de una forma u otra, que si quiere hacer algo respecto al uso del dólar en el Golfo Pérsico, tiene que reducir o levantar las sanciones a Irán. Porque si no, para Irán no funciona. Bueno, Irán lo ha dejado claro. Ese era uno de sus 10 puntos. Eliminar las sanciones, levantarlas y devolverles su maldito dinero. Ya sabes, todavía tienen activos congelados, que se los devuelvan. Sí, mira, yo no soy un funcionario iraní, así que no me consultan. Pero sinceramente, yo lo dejaría igual de claro. No vamos a ceder ni un centímetro en esto. Son condiciones no negociables. Levantad las sanciones ya, parad con eso y devolved nuestros activos congelados. Entonces poder intercept. Pero digamos Vale, de acuerdo. She wanted to get back together with you. Okay, fine. But you got to stop seeing all these other guys, okay? Pero tienes que dejar de ver a todos esos otros tipos, ¿vale? Vas a estar conmigo. Vas a estar conmigo. Y esa, más o menos, debería ser la posición de Irán con respecto a Estados Unidos. ¿Sanciones? No, eso se acaba. No puedes mantener las sanciones y al mismo tiempo querer tener una relación con nosotros. No funciona así. Si quieres una relación normal, elimina todas las sanciones. Y sinceramente, esa también debería ser la posición de Rusia frente a Estados Unidos. Creo que Estados Unidos ha abusado enormemente de su poder, intentando obligar a otros países, a través de las sanciones, a comportarse de una determinada manera. Y estamos hablando de países independientes que dicen, no vamos a ceder ante eso. Hubo un reportaje en PBS y el periodista le preguntó a Donald Trump si Irán asistiría a las conversaciones en Islamabad. La respuesta de Trump fue, no lo sé, pero se supone que deberían estar allí. Luego le preguntaron si no van, ¿cuál sería la reacción? Y él dijo, también está bien si hacen eso, será genial. Si van, genial. Si no van, también genial. No sé muy bien qué quiere decir con eso. Va a poder golpear su pecho desnudo y bombardear Irán un poco más, lo que va a crear aún más obstáculos para lograr cualquier tipo de acuerdo negociado. Porque Estados Unidos no puede derrotar militarmente a Irán en términos prácticos. Ya sabes, la gente dice, bueno, y sí, si Estados Unidos se pusiera en pie de guerra total, movilizara a 3 o 4 millones de hombres, paralizara toda la industria y la orientara a apoyar el esfuerzo bélico, como hicimos en la Segunda Guerra Mundial, sí podríamos derrotar a Irán. Sería muy costoso. Perderíamos a mucha gente en el proceso, pero entre comillas, ganaríamos. ¿Y entonces qué tendríamos? Sabes, esto se parece más a una batalla. Yo la llamo la Batalla de Nueva Guinea en la Segunda Guerra Mundial. Es fascinante si estudias la guerra en el Pacífico. Empezando por Guadalcanal. Los marines desembarcaron allí y libraron una batalla de 6 o 7 meses, hasta que finalmente derrotaron a los japoneses. Y mientras todo eso ocurría, también había marines desembarcando en Nueva Guinea. Y bueno, es una isla bastante grande, no precisamente pequeña. Y los combates en Nueva Guinea continuaron. A pesar de que Estados Unidos estaba saltando Frisling, también otros lugares, como Tarawa, Saipan u Okinawa. The fighting on New Guinea continued. They were still fighting there, and there were still Japanese fighting. Lo que pasaba era que allí seguían combatiendo, y todavía había japoneses luchando incluso después de que se negociara el Tratado de Paz, el Acuerdo de Paz, en agosto o septiembre de 1945.
Y lo menciono porque, en cierto modo, la naturaleza del terreno y las condiciones en Nueva Guinea eran tales que Estados Unidos, aunque estaba totalmente movilizado para la guerra, no pudo derrotar allí a los japoneses. Y es ahí donde trazo el paralelismo. Eso es lo que representa Irán ahora mismo para Estados Unidos. Sí, Estados Unidos puede desplegar una gran fuerza militar, pero no tiene todos los elementos necesarios para, digamos, derrotar a Irán. Y si decidiera hacer el esfuerzo de crear esos elementos, el coste sería tan alto que dañaría seriamente a Estados Unidos. Por eso digo que no existe una opción militar viable. Larry, hubo una entrevista con uno de los antiguos comandantes del ejército de Estados Unidos. No recuerdo su nombre, pero dijo, literalmente en esa entrevista, que podemos hacer lo mismo que hicimos en Irak, que podemos ir allí, enviar tropas sobre el terreno, tomar una parte de Irán y mantenerla, sostener la situación. Y comparar Irán con Irak es algo que deja a uno sin palabras. ¿Qué pasa por la cabeza de esta gente, que son supuestos expertos militares y que además participaron en la operación? Él formó parte de la operación en Irak. Sí, bueno, te encantaría poder interrogarle y decirle, vale, paremos un momento. Lo que fue posible en Irak lo fue porque teníamos zonas de concentración en Arabia Saudí y en Kuwait, donde pudimos reunir a las fuerzas estadounidenses, unas 165,000. Pero ¿dónde vas a hacer eso ahora? Y en realidad estamos hablando de una operación a gran escala. ¿Cuánto territorio iraní crees que podrías ocupar y mantener? Porque Irán, ya sabes, probablemente no se da cuenta de que Irán es 4 veces más grande que Irak. Y fíjate en todos los problemas que tuvimos para controlar Irak con solo 165,000 soldados. Irán sería un obstáculo mucho más difícil, y eso se agrava por el hecho de que ahora mismo no tenemos ningún lugar donde podamos reunir a todas esas tropas, equiparlas, prepararlas y ponerlas listas para el combate. Porque Irán tiene misiles balísticos que pueden alcanzar cualquier punto en un radio de unos 3,200 kilómetros. Donald Trump utilizó ampliar las neutralidad de sanciones sobre Seward rusa. No lo sé muy bien. Bueno, más o menos. Si has leído lo de Besant salió el jueves pasado y al principio dijo, vale, los cortamos, lo cual fue increíblemente estúpido, porque en realidad el objetivo era más China que Rusia. Pero luego salió de nuevo y dieron, entre comillas, una exención. Pero cuando lees las condiciones, dicen algo así como, cualquier petróleo que esté en un buque ruso o que proceda de una fuente rusa a partir del 17 de abril, y eso fue la semana pasada, hace 3 días, no será sancionado hasta el 18 de mayo. Bueno, perdona, eso no es levantar las sanciones, es solo una prórroga temporal. Lo que hay que hacer es levantarlas de verdad. Y de nuevo, creo que los rusos tienen que tomar la iniciativa en esto respecto a Estados Unidos. Solo digo que no. Esto es, tú quieres sancionarnos y al mismo tiempo quieres hablar. Pues no vamos a hablar. No vamos a decirte ni una sola palabra hasta que se levanten esas sanciones. Es un requisito. Elimínalas. Si no, ya sabes, llevemos esto al terreno militar. De verdad creo que es lo único que Estados Unidos va a entender. La fuerza. Porque nos hemos acostumbrado tanto a usar la fuerza sin sufrir consecuencias. Y cuando empecemos a sufrirlas, entonces, de repente, se generará suficiente presión para que gente diga, bueno, no queremos meternos en eso. No necesitamos meternos en eso. Sí, Larry, aquí está el comunicado oficial. Tenemos una declaración de los iraníes, publicada por la agencia de noticias Tasnim. Hablan del bloqueo naval de Estados Unidos y de otras exigencias excesivas que, según ellos, no muestran un horizonte claro para una vía diplomática. Dicen que, si esas exigencias no se modifican,
las negociaciones con Estados Unidos son una pérdida de tiempo. Así que creo que ya tenemos una idea bastante clara de lo que está ocurriendo. I think we have some sort of clear picture of what's going on. Were they recording what I was saying? ¿Estaban grabando lo que yo decía? Sí. Esto no es complicado. Mira, las acciones de Estados Unidos, hay que dar un paso atrás y preguntarse, ¿son conciliadoras? ¿De verdad intentan avanzar? ¿O es solo una fachada con amenazas? Pues es una fachada con amenazas. Y no solo amenazas. Han actuado, ya han abordado, han cometido otro acto de guerra. Y eso no se puede pasar por alto. Estados Unidos quiere fingir que, bueno, hablemos y dejemos todos estos problemas atrás. Pero no, nos atacaron sin aviso, sin provocación. With no warning, unprovoked, and in the process you killed 168 of our children. Y en el proceso matasteis a 168 de nuestros niños. ¿Sabes? Simplemente, maldita sea, malditos seáis. No podéis hacer eso. No hay dinero en el mundo que pueda devolver a esas niñas. Pero eso es lo que sois, un grupo de asesinos, unos matones. Y es lamentable. Y también refleja lo que es Donald Trump. Así que hasta que Estados Unidos haga el gesto correcto, y eso empieza por levantar el bloqueo ahora mismo, ni siquiera dejéis de amenazarnos en público. Demostrad que queréis un acuerdo. Pero si seguís con las amenazas y luego con las acciones, no hay nada de qué hablar. There's nothing to talk about. The whole situation with the talks, with this second round. Toda esta situación, con las conversaciones, con esta segunda ronda de conversaciones, demuestra que quizás sea una tapadera para lo que quieren hacer con el ataque. Ya sabes, mientras intentan fingir que quieren negociar, al mismo tiempo están atacando a Irán. Creo que eso podría pasar. E Irán lo sabe. Irán está preparado para eso, porque hablé con el profesor Morandi. Él me dijo que Irán está preparado porque no creen que Estados Unidos hable en serio en estas negociaciones. Serious in these negotiations. Yeah, no, correctly so. Sí, y con razón. Mira, yo creo que es solo una maniobra. Si Trump sale y anuncia por su cuenta, vale, vamos a extender el alto el fuego, no lo va a hacer. Lo que está diciendo otra vez es que va a bombardear todas las centrales eléctricas y los puentes, dejar a Irán a oscuras. Eso no es solo una táctica de negociación, es una amenaza para el bienestar de la población civil. Es un ataque contra la población civil. Larry, looking at the big picture, Larry, si miramos el panorama general, sabemos que toda esta locura, este caos que está ocurriendo, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, en Asia Occidental contra Irán, está de algún modo relacionado con la economía global, con cómo pueden manejarla y dominarla. Y tú escribiste un artículo en tu página web sobre el Foro Económico de San Petersburgo, que va a celebrarse en junio, si no me equivoco. which is going to be in June, if I'm not June. mistaken. Sí, sí. And how important and how ¿Y qué tan importante, qué tan decisivo dirías que es eso para el futuro de la economía global y para la forma en que los BRICS, o el llamado Sur Global, lo perciben, teniendo en cuenta estos dos conflictos y la búsqueda de una solución a este tipo de caos que estamos viendo? chaos that is happening? Yeah, the SPIEF. Sí, el SPIEF, ya sabes, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, es realmente algo impresionante. Asistí en 2024 y espero volver este año. Pero la cantidad de países que participan en ese evento pone de relieve tanto las oportunidades de negocio como las oportunidades económicas en Rusia, que son bastante importantes. Así que este cambio que está en marcha hacia la creación de un nuevo orden económico, con los BRICS como base, tiene a Rusia y a China como sus dos pilares fundamentales. Pero dentro de ese marco, Irán va a desempeñar un papel cada vez más importante en el futuro, una vez que esta guerra termine y quede libre de todas las sanciones occidentales. Freed from all of the Western sanctions, but actually part of the beauty of Pero en realidad, parte de la belleza de los BRICS es que Occidente puede imponer esas sanciones. Y los BRICS están creando ahora una alternativa que queda fuera de esas sanciones. Así que los países pueden decir, vas a quitarnos nuestros dólares, pues ya no trabajamos con dólares. Así que, vale, adelante, quédatelos. Es como
Creo que te conté la historia cuando estábamos investigando un caso de falsificación de productos. Y había un tipo en Panamá, un tal Nidal Wecht, que estaba metido en eso de la falsificación. Y yo pensaba que lo tenía acorralado. Lo cité en su oficina y le dije, mira, si no paras con esto, lo vas a pasar mal, porque voy a ir a la embajada y me aseguraré de que nunca te den un visado. Y él simplemente se rió de mí, abrió su cajón, sacó, tenía un pasaporte canadiense, uno colombiano, otro de la Unión Europea, y me dijo algo así como, adelante, no necesito a Estados Unidos. Ese era su mensaje. Y creo que eso refleja un poco hacia dónde veo que van las naciones del BRICS. Y el SPIEF, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, es solo otro espacio donde esta gente se reúne, interactúa. Es algo importante. Y también se ve con la Organización de Cooperación de Shanghái. Y luego, el BRICS va a ser como el eje de una rueda que conecta todos los radios que llegan a él. Creo que el BRICS será el elemento unificador. Estás en silencio. Estás en silencio. You're muted. Larry, we know that Israel has defined a yellow Larry, sabemos que Israel ha definido una línea amarilla en la parte sur del Líbano, como has mencionado. Y si miras algunos pueblos del sur del Líbano, parece Gaza, porque están destruyendo todo, absolutamente todo. Creo que la estrategia a largo plazo no es solo ocupar, sino anexionar la parte sur del Líbano. ¿Correcto? Eso está ocurriendo. ¿Y cómo ves la posición del gobierno libanés y la forma en que están intentando actuar? Porque dijeron que el jueves van a tener la segunda ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano. Yeah. between Israel and Lebanon. It's emasculated. It has no power. Está emasculado. No tiene poder. ¿Con qué va a amenazar a Israel? Su ejército es débil. Así que la única forma de que el Líbano sea realmente efectivo es que el gobierno libanés, los cristianos, básicamente los cristianos libaneses, tengan que unirse con Hezbollah. Si se unen con Hezbollah y crean un frente común, entonces, de repente, Israel tendrá un enemigo formidable con el que lidiar. Ya están sufriendo a manos de Hezbollah. Pero si eso se combina con el resto del Líbano, entonces será un desafío mucho más difícil para Israel intentar controlar. It'll be a more difficult challenge for Israel to try to control it. Thank you. Gracias. Gracias, Larry. Let's A ver see qué what pasa. will happen. I think Creo que con el paso del tiempo lo sabremos para el viernes. Pero por desgracia, creo que para entonces ya estarán cayendo bombas. Bombs will be flying by then. just let me read. Déjame leer ahora una broma de Donald Trump que publicó Al Jazeera. Dice así: Donald Trump dice, última hora, Al Jazeera. Y Trump dice, el acuerdo con Irán se firmará hoy en Pakistán. Today in Pakistan. Who's that? Iba en serio, de verdad. Serious, Al Jazeera carrying from smodes o tisauts chimora. breaking. Ay Dios. It's Es que es increíble, unbelievable, increíble. unbelievable. Hey, Trump has a. Trump tiene una imaginación muy rica. En eso le doy la razón. Vale. All right. My, Gracias, Larry. my No son, ver go prospera. forth and prosper. Thank you. Gracias. No pronto, Larry. Hasta luego, tío. Adiós. Hasta luego. Later. Adiós.